Hola, zaragocistas. Una victoria tan importante como sufrida en Fuenlabrada ante uno de los equipos que se nos solía dar especialmente mal por su manera de entender el juego y una victoria a pesar de los malos augurios que podía inspirar la alineación. Creo que con 3 partidos en una semana hay que derrotar a los jugadores, hacer partícipes a todos, que todos puedan en un momento dado aportar, y quizá el mejor ejemplo es que el que anotó el gol con mucha personalidad fue Tejero, un jugador que estaba siendo suplente en los últimos partidos. En cuanto al juego, pues ha sido la victoria más random en segunda división que he visto al Zaragoza, y hay gente que no acabo de entender un cierto catastrofismo y negatividad, más aún de lo que ya puede provocar las sensaciones del equipo esta temporada, la limitación en cuanto a la plantilla y demás. Creo que hay que apartar, aunque sea por ahora hasta que acabe la temporada, esos comentarios, y que ya antes de que se jueguen los partidos se dan por perdidos, viendo a algunos jugadores en la plantilla, se pone en tela de juicio las decisiones del entrenador, y creo que por poner un poco en perspectiva, cuando llegó Jim el equipo iba penúltimo, hundido totalmente a 4 puntos de la salvación, con una racha de 3 puntos de 24, y ahora mismo está 4 puntos pero por encima del descenso. Se dijo que tenía que obtener una puntuación de playoff y lo está consiguiendo. Es el quinto mejor equipo el Zaragoza desde que llegó, y si contáramos solo la puntuación o la diferencia de goles, solo el Español ha sacado más puntos, 25 por 28, por poner en perspectiva qué jugadores en la delantera tiene el Español, cuáles tenemos nosotros, que es prácticamente milagroso que sigamos ahí con esa producción tan escasísima de goles de los delanteros, a excepción de Narváez, y qué presupuesto maneja el Español, qué jugadores tiene en el banquillo, y qué presupuesto y qué jugadores pues tienen equipos que desde que está allí les hemos igualado o incluso superado en puntuación. Y aunque ahora viene un calendario en teoría más difícil, tampoco creo que haya que dar por hecho que vayamos a perder antes de jugar contra los equipos de arriba, como tampoco se podía dar por hecho que íbamos a ganar a los de nuestra liga en casa. Es algo complicado en unos partidos que son tan cerrados, con dos equipos que van con el cuchillo entre los dientes, y que bueno, que no todo se puede ganar en casa, y más con nuestras limitaciones. Hay otras temporadas que se ha dicho que al equipo le faltaba saber competir en segunda división, saber competir cuando el partido se pone feo, cuando no se juega tanto la pelota y se juega más otro tipo de juego. Y bueno, pues estamos viendo que a falta de goles de los delanteros, pues una gran importancia de las jugadas a balón parado, y que sabemos al menos pues agarrarnos a los partidos, y salvo el partido de Alcorcón, pues los partidos que no puedes ganar ante rivales directos, por lo menos pues no perder, como pasó en Logroño, que parecía un punto escaso, como pasó ante el Cartagena. Luego si te salvas por un punto, pues habrá sido buenísimo ese punto en Logroño y ese punto contra el Cartagena. Es que parece que estuviéramos aquí pues en otras temporadas que había otros objetivos, otra plantilla, y, en fin, cuando se perdían esos partidos un poco por falta de saber competir en esas circunstancias, es que había que hacerlo también así, y cuando se compite y se gana, es que mire usted qué juego tan pobre, y qué manera de jugar, y que si el escudo, y que si tal, cuando nos estamos jugando la vida absolutamente. Habrá ya tiempo de hacer críticas al acabar la temporada, pero desde luego también me parece un oxímoron que estés hablando de
de qué juego tan malo y esa misma gente pues esté diciendo que es la peor plantilla que han visto en su vida. Desde luego, si es la peor plantilla que has visto en tu vida, las exigencias tienen que ser en base a ese nivel de la plantilla. Una cosa positiva que había dicho en anteriores vídeos es que sería muy interesante involucrar a más equipos en la pelea por no bajar, que no te lo juegues 4 plazas entre 6 equipos, como parecía hace unas semanas. Ahora mismo están metidos ya de lleno a los que superamos con la victoria de ayer, el Logroñés y el Lugo, ambos con unas dinámicas bastante negativas, a pesar que gana la última jornada, el Logroñés, y también un equipo que está ahí, que no acaba de meterse pero tampoco de salir, que está a un solo punto del Zaragoza, que es el Oviedo. Pienso que es mejor que haya cuantos más equipos mejor, más equipos ahí metidos y no jugárselo con unos pocos, que me parecería pues muy peligroso, y que los duelos directos serían más importantes, ya que al final de temporada pues salvar la temporada como sea, y yo por mi parte, pase lo que pase, cual sea al final el, el resultado final, mi reconocimiento a Jim, porque un equipo que estaba totalmente muerto al menos lo ha hecho competir, y yo creo que le está sacando absolutamente el 100%, si no más, a esta plantilla tan limitada, y que de hecho el único motivo que tenemos los zaragocistas este año de estar alegres es la irrupción de los juveniles, que deberían de ser en mejores circunstancias, mejor acompañados, sobre todo en la delantera, el futuro de este club y la base sobre la que edificar el futuro. Venga, bueno.